Hola, bienvenidas a Mujeres al Encuentro, un espacio de Mónica Álvarez de Hoyos para mujeres que quieren tomar su poder, su valía, su vida en sus propias manos. Mi Moni, estamos hablando del libro de Mónica que se llama Mujeres al Encuentro, que está en Amazon. Y es un libro que yo apenas lo estoy empezando, muero ya por clavarme. Nos vas a platicar un poquito de cada uno de los personajes, ¿no? Vamos a platicarles un poquito de cómo cada mujer, dentro de sus vivencias, sus edades, va viviendo esto que hablamos tan importante, ¿no? El amor que empieza con uno mismo, ¿no? Y cómo encontrarlo para empezar, ¿no? Okay. O sea, ¿qué es eso? Y hoy vamos a hablar de Mercedes. Mercedes es la más joven de los personajes. Ella a sus 21 años se va de intercambio. Okay. Y se da cuenta que hay algo en ella diferente. Okay. ¿No? Ella empieza a descubrir que, pues esto, ¿no? Que no es como las demás. Como no encaja. Como esta parte donde le empiezan a llamar mensajes, situaciones que le empiezan a pasar. Como coincidencias o como le decimos diosidencias. Diosidencias, ajá. Mensajes te refieres de seres como de luz. Aquí lo primero que le pasa es que se pierde en una ciudad, en una ciudad en la que está, y al abrir un libro le empiezan a hablar a ella. Así de: Mercedes, llegaste a este momento para que tomes tu poder. Wow. Entonces va a hablar de esta parte donde, como muchas veces tenemos muchos dones que nos cuesta recibir, que nos cuesta aceptar, ¿no? Y estoy hablando de dones, de cualidades, y cómo para ella tenía que sanar su linaje femenino, o sea, como la importancia de entender que esto venía de su linaje, pero que tenía que tomar a las mujeres de su linaje para entonces ella poder tomar sus dones. Wow. Entonces, Mercedes van a ver qué bonito es como todo su autodescubrimiento desde una edad muy joven. Para ella, pues... Ay, es que quiero preguntarte más y más, pero no se los quiero spoilear. No, a ver, cuéntame. Yo te pregunto y tú ves, tú dices y respondes. Padrísimo. O sea, ¿qué onda? ¿Pero cómo sanó su linaje? ¿Con qué métodos? ¿A dónde fue? Pues es lo que ella va a ir encontrando. No, ella va a ir teniendo como, pues, estas partes que dices tú, como esto que hablábamos de la intuición, ¿no? Lo importante donde ella empieza, pues por aquí me están llamando. O por ejemplo, van a ver, le llega una carta inesperada, pero no dice nada. Entonces ella sale a buscar como de quién me dio esta carta. Y se encuentra con una mujer sabia que le empieza a orientar. Ay, wow. Sí, entonces empieza a tener como ahí esos encuentros muy lindos. Y entonces es como este balance donde muchas veces todo el tiempo estamos buscando validación, ¿no? Y entonces al principio ella busca mucho como la validación afuera, y después, como al ella aceptarse a ella, la validación viene ya de adentro hacia afuera. Y entonces empieza a ver como mucho potencial en lo que ella logra. Wow. Y en el 2 ya empieza a dar unas sesiones increíbles en donde ella empieza a ayudar a las mujeres a sanar, ¿no? Y la importancia de sanar desde nuestra matriz y ver como el poder femenino, o sea, lo importante de aceptar nuestra feminidad. Mercedes nos habla mucho de esa parte, ¿no? Y desde donde ella la recibe. Qué hermoso. Sí, la verdad es que a mí me encanta cómo se fue entrelazando en su historia y cómo ella logró, ¿no? Porque al final, y se los hago como consejo, nos cuesta mucho recibir y aceptar, ¿no? O sea, si yo no me quiero a mí, ahora resulta que soy sanadora. No, y aparte, híjole, te metes en problemas pero picudos. Claro. Porque entonces cuando te atreves a recibir ya quedas en deuda. Y entonces para pagar esa deuda te quedas en relaciones donde no te querías quedar, en trabajos donde no te querías quedar, o aceptando situaciones que no querías aceptar. Claro, y porque estás buscando afuera tu sanación, porque estás buscando afuera el amor. Y entonces Mercedes se da cuenta justo esto, ¿no?
que a lo mejor muchos patrones de su manera de relacionarse venían de su linaje femenino. Y al ella poderlos como abrazar y sanar, todo se transforma. Y entonces ahí es cuando ella ya puede ayudar. Que es lo lindo, que no tiene que ser catarsis, no tiene que ser rudo, porque luego hay métodos que generan incluso más heridas. Y en cambio, Mercedes lo que hace es sanar a través del amor. Exactamente. Pero primero ese amor con ella. Claro. Porque es esta parte donde si yo no acepto mis cualidades, desde lo más básico, si no me conozco quién soy, pues desde tú, por ejemplo, tú tienes el don de la palabra. Tú comunicas muy bonito, ¿no? O sea, eres alguien que es buenísima para las relaciones, ¿no? Sabes unir muy bien a la gente, ¿no? Entonces, si tú no lo hicieras, no te mostraras en la cámara, no compartieras tu conocimiento a través de ahí, tú estás quitándote parte de tu amor a ti misma. Sí, es como si eres una buena cocinando, cosa que no es mi caso. Sí, y lo niegas. Y lo niegas, entonces ya no cocinas porque pues no le va a gustar la comida. Exacto. Wow. Y entonces, y muchas veces, o sea, nos lo muestra Mercedes, negamos a nuestras mujeres, ¿no? O sea, como que negamos de dónde venimos, o ni siquiera sabemos que la abuela, pues a lo mejor la abuela tenía esta situación con el abuelo, y entonces a lo mejor por eso yo repetí un patrón, que ni siquiera es que fuera mío, era de la abuela. Y entonces Mercedes va mucho en esa búsqueda de la importancia de honrar a mi linaje femenino, de sanar desde mi matriz, ¿no? Porque es lo importante de encontrar la fuerza en lo que somos, ¿no? Entonces, desde ahí el ni siquiera necesitar cambiar. La fuerza en lo que ya tienes. En lo que ya tienes y en lo que ya eres. Y mientras más vas aceptando o viendo que eres, te das cuenta que puedes hacer más. Entonces, ahí Mercedes, pues, claro que lo van a ver en el libro, ¿no? Le cuesta como, o sea, es muy, ¿no? Como muy desconcertante, ¿no? Se mete a cursos, toma sesiones, empieza a ver qué es lo que tiene que sanar, qué sana de sus raíces anteriores, qué tiene que perdonar. Y entonces, ya después, ella florece. ¡Qué bonito! Y entonces es como una integración de yo me amo a mí y al mismo tiempo puedo amar a mis mujeres. Y desde ahí compartir. ¿Y cómo es algo que poder tener todos los personajes? Eso es algo que podemos tener todos. Pero Mercedes, exacto, o sea, lo padre de aquí es que Mercedes se enfoca en eso, o sea, como que su prioridad lo vive desde el linaje femenino y desde el cómo sanar desde la matriz. ¿No? Y cada una va a encontrar su técnica y cada una encuentra su manera. Entonces, o sea, todas vamos como al amor propio y al mismo objetivo. Pero porque es lo que hablábamos en el capítulo anterior. Tú eres diferente que yo. Claro. Entonces tú vas a encontrar qué es lo que primero te va a ayudar. Entonces, por eso es que los 6 personajes, tú te vas a identificar a lo mejor primero más con Nuria, porque tú empezaste con la meditación. Pero a lo mejor alguien más con Celina, porque es mamá. ¿No? O a lo mejor las chavas pues, con Mercedes, porque esta parte de la aventura y el intercambio y probar cosas nuevas. ¿No? Irene, por ejemplo, bueno, pues ya estamos hablando de todas aquí, pero Irene trae otras peculiaridades. Vamos a pasar una por una. Pues muy bien, pues nos despedimos de Mercedes. Y disfrútenlo, de verdad. Ay, bueno, ya quiero irme a la hamaca. Bye bye.